es que finalmente decidieron no hacer el paro que habían anunciado, dándole tiempo al gobierno de moderar los aumentos en el valor de los peajes. El gobierno planea 3 incrementos, ya el primero ocurrió el 1 de enero, el segundo lo anuncia anoche, el presidente Gustavo Petro está programado a partir del 16 de enero, será un incremento de 2.78% y el tercer incremento de los peajes será a partir del 1 de abril. Dice el gobierno, para cerrar el hueco que dejó una decisión del mismo gobierno de hace ya 2 años, cuando decidieron no hacer aumento de los peajes, y estamos pagando ese deporte. Por eso la queja de los transportadores de carga, que nuevamente amenazan con un paro de camioneros. Se quejan porque consideran que es un incumplimiento del acuerdo firmado por el gobierno el año pasado. Responde el presidente Petro que el problema es de las concesiones privadas, que están subiendo más de lo que autoriza el gobierno. Claro, tiene razón el presidente Gustavo Petro, porque las concesiones por contrato tienen que subir por lo menos para recuperar la inflación del año anterior. Por ejemplo, en el peaje de los Andes, que es en la entrada norte de Bogotá, un camión paga 73.000 pesos. El año pasado, hasta diciembre, estaba pagando 68.000. En Lebrija, en Santander, un camión paga 63.000 pesos de peaje. En Galapa, en el Atlántico, un camión paga 52.000 pesos de peaje. Con estas tarifas está en ciernes y en preparación, no se descarta todavía un nuevo paro de camioneros. Para intentar un acuerdo para evitar ese paro sobre incrementos de los peajes, la ministra de Transporte, María Constanza García, citó hoy a la ANI y a los concesionarios intentando ponerlos de acuerdo para que el alza del 16 de enero, que es la que notifica el presidente, 2.78%, sea para todos y no solo para algunos peajes. De esa reunión dependerá pues el posible paro camionero. Bienvenidos, ya les voy a contar a propósito cómo terminó la operación retorno, que funcionó bien. Regresaron a sus casas casi 4,5 millones de vehículos. De esos 1.300.000 en Cundinamarca, 600.000 ingresaron durante todo el fin de semana a Bogotá por los 6 ingresos que tiene la ciudad. Funcionó el pico y placa regional, funcionaron los reversibles también en la vía Girardot-Bogotá, por Silvania, en donde fue el gran dolor de cabeza de muchos conductores, trancones de 5 o 6 horas ayer, que terminaron afortunadamente con el desvío, con el reversible y con la movilidad por La Mesa y Anapoima. El único lunar de la operación retorno fue la muerte de una abogada ciclista que fue atropellada por una grúa, una cama baja, frente a Cibaté. Ella se llamaba Karen Daniela Bermúdez, 27 años, atropellada por este vehículo. En toda la operación retorno hubo 75 accidentes, 35 muertos, una reducción de casi el 85% en accidentes y del 57% en las muertes, según las cifras de la policía de esta mañana. Y ya les voy a contar también del negocio del día, que es la noticia económica. Davivienda hizo público el acuerdo con el Scotiabank para integrar sus operaciones en Colombia, Costa Rica y Panamá. Las manejará allí Davivienda, que pasa a ser uno de los grandes jugadores internacionales de la banca en América Latina. Ambas organizaciones, Scotiabank, que tenía todavía el sello de Colpatria en Colombia, tendrán que contar con la autorización de la Superintendencia Financiera, en la que espera el visto bueno para el segundo semestre de este año. Hay nueva pelea del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del presidente Gustavo Petro. El alcalde dice que la deuda del gobierno EPM es de más de 4 billones de pesos y por eso hay un riesgo de apagón. Ante esta afirmación responde el presidente Gustavo Petro, que dice que al alcalde se le olvida la opción tarifaria creada por el expresidente Duque como una deuda de los usuarios a las empresas de energía, y que la nación no es la titular de esa deuda. Ya les voy a contar a propósito del presidente Petro, de la salud, las noticias de la salud. El presidente sale nuevamente en defensa del incremento de la unidad de pago por capitación, que fue de apenas 5.36% para este año 2025. No arregla el problema financiero. El presidente aprovecha las críticas para arremeter contra las EPS, a las que acusa de manipular y ocultar datos. Cita un informe de la ADRES de 707 páginas como el sustento del incremento.
le responde el exministro Alejandro Gaviria, que está en plan de candidatura presidencial, que fue ministro de Educación de este gobierno, diciendo que ese informe es un análisis de la situación financiera de cada una de las EPS y uno hecho para definir la UPC. El mismo argumento del presidente lo tiene la exministra Carolina Corcho, que está diciendo que la destinación de Colombia al sistema de salud es mayor, que no es cierto, que la del Reino Unido, que es una de las comparaciones recurrentes para decir que aquí hay mucha plata para el sistema de salud y que se están enriqueciendo los privados por cuenta de esa unidad de pago por capitación. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos en este comienzo de mes, comienzo de año, comienzo de semana. Hoy es martes 7 de enero, será semana de transición en Venezuela, o eso es lo que debe pasar en Venezuela, en donde está previsto para el viernes de esta semana el cambio de mando. Debería posesionarse Edmundo González. No va a ser, amenazan con cárcel desde Caracas los hombres del chavismo, Diosdado Cabello y compañía. Será una semana clave porque para el jueves pasado mañana, la valiente María Corina Machado, que está en Venezuela, anuncia grandes movilizaciones intentando presionar, intentando quemar los últimos cartuchos para que salga del poder Nicolás Maduro. La verdad parece poco probable. Hay 9 presidentes de América Latina: Andrés Pastrana de Colombia, Mireya Moscoso de Panamá, Pérez Valladares de Panamá, Felipe Calderón, Vicente Fox de México, Mario Abdo de Paraguay, Jorge Quiroga de Bolivia, Yamil Mahuad de Ecuador, que anuncian que van a Venezuela a asistir a la toma de posesión de Edmundo González. A ellos le responde Diosdado Cabello que los espera la cárcel en caso de que se atrevan a entrar, y que Edmundo González, si llega a entrar a Caracas, será recibido con anuncio de cárcel. Así pues, será una semana llena de noticias desde Venezuela. Un gusto saludarlos en este martes 7 de enero, temperatura en Bogotá 9 grados centígrados. Enseguida, el resumen que preparamos aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Abordamos diversos aspectos de la relación bilateral y nosotros, por supuesto, que agradecimos. Un apretón de manos selló el respaldo del presidente de Estados Unidos a Edmundo González Urrutia, a quien Biden y su gobierno reconocen como presidente electo de Venezuela. En un comunicado, el presidente Joe Biden aseguró que se debe honrar la victoria de Edmundo González y que haya una transición en Venezuela, y añadió que estará siguiendo de cerca las protestas convocadas para el 9 de enero. Y por parte del régimen en Venezuela, Diosdado Cabello, el segundo del chavismo, hizo una nueva advertencia a Edmundo González. Edmundo González Urrutia, si pone un pie en Venezuela, será detenido y juzgado por la justicia venezolana. Y los que vengan con él lo acompañarán. Él dice que viene con unos expresidentes. Vengan, señores expresidentes, que los estamos esperando. El presidente Nicolás Maduro. No habrá fascismo, no habrá imperialismo que lo pueda detener. Venezuela tiene su destino escrito y marcado. Y aquí habrá paz, estabilidad, democracia y pueblo en la calle. El expresidente Andrés Pastrana confirmó que junto a otros 9 exmandatarios se reunirá con Edmundo González en Panamá este 8 de enero. Que hemos venido luchando por la defensa de la libertad y de la democracia, no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Y el Grupo IDEA, vamos a estar acompañando al presidente Edmundo González. La idea es que en este momento 9 expresidentes están listos a estar con el presidente. Estaremos con el presidente Edmundo González en Panamá el próximo 8 de enero. Son al menos 95 las personas que han perdido la vida y otras 30 han resultado heridas tras un terremoto de magnitud 6,8 que se ha registrado en el condado de Tingri, en la región occidental china del Tíbet. El movimiento sísmico, que además se hizo notar en Nepal, India y Bután, ha dejado al menos 1000 edificios colapsados. Es allí donde se centran ahora las labores de rescate. Más de 3.5 millones de vehículos se movilizaron en el país en medio de controles y medidas viales que han ayudado a mantener la seguridad en las carreteras. Pues está más o menos, se puede andar. ¿Cuánto llevan el trancón? Como media hora. Llevamos más o menos una hora. ¿De dónde viene? De Melgar. ¿Para dónde va? Para Bogotá. Sin embargo, a pesar de que el flujo fue constante, salvo por ciertos casos como el de la vía
Vía Girardot Bogotá, la coronel Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte, entrega un balance de los fallecidos. 35 personas que perdieron su vida, cifras lamentables porque una vida definitivamente significa demasiado. Sin embargo, vemos un mejor comportamiento de la ciudadanía. La ministra de Transporte, María Constanza García, se va a reunir hoy con la Agencia Nacional de Infraestructura y las concesiones viales para evaluar el incremento del precio de los peajes en el país. Yo he citado a 6 concesionarios donde se dieron estas alzas, pues para que podamos hacer una evaluación y tomar decisiones frente a estos incrementos. Y también estuvimos con el señor presidente haciendo una verificación también de los acuerdos que se habían tenido del paro. En medio de la creciente tensión por el alza en el precio de la CPM y las tarifas de los peajes, más de 10 asociaciones de conductores de carga descartaron por ahora el inicio de un nuevo paro camionero en el país. En la madrugada de este martes, en la vía entre Bucaramanga y Lebrija, se realizó una reunión entre camioneros y las autoridades del departamento de Santander y se evitó por el momento el bloqueo de vías en medio del paro camionero. A las 3 de la tarde se realizará una reunión en el aeropuerto Palo Negro con el viceministro del Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, con el fin de lograr un acuerdo con los conductores. Osvaldo Pinilla, transportador de hidrocarburos. Es como caramelo. Ellos dicen que han cumplido y realmente cumplir, nada. Desde diversos sectores están desmintiendo la posibilidad de que se registre un paro camionero en el país. Habla el alcalde de Pasto, Nicolás Toro. Aquí estamos con las autoridades policivas y dirigentes del gremio de camioneros, quien desvirtúan esta situación. No hay en Pasto, en Nariño, ninguna obstrucción a las vías. La crisis energética en Colombia ha escalado a un nivel de tensión con un reciente enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, centrado en una deuda de 4.4 billones de pesos del gobierno nacional con empresas públicas de Medellín. Así lo manifestó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. La deuda a EPM de parte del gobierno nacional, sumando opción tarifaria y sumando subsidios de estrato 1, 2 y 3 por la energía, son 4.4 billones de pesos. Nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el exministro de Salud Alejandro Gaviria. El mandatario salió nuevamente en defensa del incremento de la unidad de pago por capitación en 5,36%. A esto le respondió el exministro Alejandro Gaviria, alegando que ese informe es un análisis de la situación financiera de cada una de las EPS y uno hecho para definir la UPC. El mismo argumento el presidente lo tiene su exministra Carolina Corcho. No es cierto que el gobierno de Gustavo Petro haya desfinanciado la salud. De hecho, en términos reales, el crecimiento del monto en salud que se entrega a las EPS para la atención de los ciudadanos ha estado siempre por encima de la inflación. El expresidente Álvaro Uribe se sumó a las críticas en contra del gobierno nacional por el aumento de la unidad de pago por capitación, la famosa UPC, y aseguró que solamente están buscando la destrucción del sistema de salud, ya sea con intervenciones, con o sin reforma o con una estrangulación financiera. Basta leer los comunicados de las asociaciones de pacientes, del gremio CENI y los estudios de ANIF y de la ANF, o qué dirán los administradores de las EPS intervenidas. Estas se han deteriorado y han aumentado los plazos de pago con daño a los hospitales. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro se mantiene en esa decisión y este fin de semana también defendió a sus ministros. Más pudo la maldad venir a su casa a quitarle la vida a nuestro líder y familiar Elber Cerón. Un rechazo total. El exalcalde de Mocoa, Elber Cerón, fue asesinado por sicarios cuando se encontraba en su vivienda junto al cantante de música popular Andrés Fajardo, quien también murió en el ataque, y una mujer que estaba allí resultó gravemente herida. Motorizados llegaron a la residencia y les dispararon indiscriminadamente. La familia de Cerón pide justicia. Habla el coronel Héctor Rodríguez, subcomandante de la policía del Putumayo. Dentro de los videos que nosotros tenemos, la huida, digámoslo así, de estos sujetos, de estos sicarios, es hacia el casco urbano del municipio de Mocoa. Iván José de la Rosa, presunto feminicida de su entonces pareja sentimental, Estefany Barranco, fue encontrado muerto en la celda 9 del pabellón número 27 de la cárcel La Picota de Bogotá. Según el reporte del INPEC, la causa de su muerte habría sido asfixia mecánica, aparentemente producto de un suicidio mediante ahorcamiento con una cuerda. El Banco de Vivienda anunció este lunes que suscribió un acuerdo con The Bank of Nova Scotia para integrar a la entidad las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá. Con la integración de los negocios de Scotiabank se proyecta que los activos totales de la vivienda alcancen aproximadamente $60.000 millones, lo que representa un crecimiento cercano del 40%. En términos regionales, los activos aumentarían alrededor del 30% en Colombia, 90% en Costa Rica y un 180% en Panamá. El racionamiento de agua vuelve retomando este martes con el turno 5
2025. La gerente del acueducto de Bogotá, Natacha Avendaño. El sistema Chingaza y la modalidad de lluvias del sistema Chingaza hace que los meses de diciembre, enero, febrero y marzo son los meses en los que históricamente las afluencias son bajas. La gerente del acueducto además informó que el sistema Chingaza logró iniciar el 2025 con un nivel de agua superior al del 2024 con 15,84 millones de metros cúbicos de agua adicionales. James Rodríguez se despide del Rayo Vallecano. En Argentina y Barranquilla se lo están peleando y además los hinchas allá pusieron en tendencia al colombiano en las redes sociales. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. 6 de la mañana, 16 minutos. A los incrementos de comienzo de año, Felipe, que fueron combustibles, peajes el 1 de enero. El gobierno anuncia nuevamente segundo aumento de peajes que entrará en vigencia el 16 de enero. Y habrá un tercero que entrará en vigencia el 1 de abril. Por eso es que los camioneros, sumando todo, están nuevamente en pie de lucha y amenazando otra vez con paro de carga y de transportadores en Colombia. Ya lo decía usted bien temprano, Néstor, con los buenos días para usted y para los oyentes. Este tema de los peajes que el presidente en las últimas horas trató de echarle la culpa a los gobiernos anteriores, lo decía usted muy temprano, este tema complicadísimo lo arrancó el ministro Reyes de Transporte en este gobierno. Sí, el presidente Petro, Felipe, tiene razón en una cosa, en que contractualmente los peajes suben y está fijado en un acuerdo entre el Estado y los privados. Por eso es que usted ve, por ejemplo, el peaje, que eso es una concesión, el de antes que queda en la autopista norte, ¿cuánto subió? Para vehículos particulares casi 30 o un poquito más de 30%. 32%. Más de 30%. Que eso por supuesto es una barbaridad y eso no tiene nada que ver, no se compadece. Pero hay un contrato, digo, en eso tiene razón el presidente Petro. Esos contratos yo, Felipe, me imagino, hay que revisarlos porque son un golpe muy fuerte al bolsillo. Ahora, hay peajes que dependen del gobierno, que dependen del Ministerio de Transporte, en donde está el otro desorden. Y estamos por eso subiendo en diciembre, en enero y otra vez en abril. Para esos peajes es que anuncia anoche un incremento el presidente de 2.78% y están intentando contener en el resto de peajes el aumento para evitar el paro de transportadores de carga, Néstor, que es la amenaza de comienzo de año. Buenos días, Néstor. Lo que pasa es que eso haría que se revocara el decreto que firmó el presidente Petro antes de finalizar el año 2024, en el que hay 3 incrementos que suman más del 5%. Si el presidente se echó para atrás con eso, como pareciera ser el anuncio que hace anoche por redes sociales, eso tendría que traducirse en un documento oficial que eche para atrás los incrementos. Lo que pasa es que desde el 1 de enero ya están cobrando el primer golpe. Está entre la espada y la pared el gobierno nacional, el presidente Petro en particular, entre la responsabilidad fiscal, el cumplimiento de los acuerdos y el paro camionero, por otro lado, que otra vez, y usted recuerde el del año pasado, a mitad del año pasado, recuerde el costo que eso tiene para el país. Miguel Garzón. Néstor, buenos días. Son tensas nuevamente las relaciones entre los transportadores y el gobierno por el alza al ACPM y al precio de los peajes. Este fin de semana hubo inclusive amenazas de paro camionero por dichos aumentos y por eso la ministra de Transporte, María Constanza García, va a tener hoy un encuentro con la Agencia Nacional de Infraestructura y las concesiones encargadas de la operación y recaudo de los peajes en el país. La jefa de la cartera resaltó que desde su llegada al gobierno han enfrentado la complejidad alrededor de esta fuente de ingreso para las carreteras, que han otorgado tarifas diferenciales en 26 peajes del país y que han suspendido cobros en otros peajes, como es el caso de Papiros y de Turbaco, mientras se logran estos acuerdos. Esto dijo la ministra.
frente, pues en un primer tema, pues del incremento que se dio. Nosotros aprobamos un incremento por resolución del 60% del IPC del 4.64, que era lo que estábamos debiendo de 2023, y estábamos con el señor presidente revisando los otros incrementos, que son incrementos contractuales. Al respecto, también se refirió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de la red social X. Allí escribió: el gobierno ha autorizado un alza del 2,78% de peajes. 8 peajes de 6 concesiones han decidido otra cosa, dicen, facultados por los contratos firmados en el año 2014, a toda vista mal hechos y leoninos. Esto no puede ser y he pedido inicialmente diálogo con esos concesionarios. En abril, de acuerdo a la tendencia inflacionaria y que esperamos sea del 3%, haremos un estudio concertado para recuperar la inflación causada, dijo el presidente. Por su parte, los camioneros están expresando en las últimas horas en un comunicado que en el más reciente encuentro que realizaron con el gobierno nacional acordaron que van a solicitar a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo actuar como garantes en estas negociaciones y en la implementación de los acuerdos. En medio de esta tensión, más de 10 asociaciones de conductores de carga anunciaron que, aunque no han definido fecha ni hora para iniciar el paro, los camioneros del departamento de Santander sí se irían a cese de actividades a partir de la madrugada de hoy, este martes 7 de enero. Habla al respecto Osvaldo Pinilla, transportador de hidrocarburos allí del departamento de Santander. Haciendo referencia a los actos lesivos que tiene el gobierno de turno en cabeza del Ministerio del Transporte y en cabeza del Ministerio de Hacienda. Ellos dicen que han cumplido y empiezan con el cantinfleo. Dicen muchas cosas, pero no dicen nada. Realmente cumplir, nada. Que han habido mesas de diálogo y mesas de concertación, pero el CICETAC no está actualizado. Hay que recordar, Néstor, que a pocas horas de que concluyera el año 2024 se conoció un comunicado conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Minas con el alza de los precios de los combustibles. La gasolina subió 91 pesos y el ACPM 169 pesos en el inicio de este año 2025. El gobierno indicó que los nuevos precios no se fijaron discrecionalmente, sino que ya se encontraban reglamentados, incluyendo la sobretasa al ACPM, las tarifas de transporte de poliductos y también de biocombustibles. Finalmente, recordaron que durante el año 2024, mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el gobierno nacional subsidió implícitamente el ACPM, que significó a la nación un costo de 10,6 billones de pesos. Sin embargo, resaltan desde el gobierno que en Colombia se sigue teniendo el diésel más barato de toda América Latina. Miguel Garzón, Blue Radio. Gracias, Miguel. 6 de la mañana, 22 minutos. Esta semana que está comenzando, que va a ser corta, es la semana que debería ser de la transición en Venezuela. Es la semana en que Nicolás Maduro debería dejar el poder, que no va a ser así. Al contrario, el dictador envalentonado, atornillado al poder, está amenazando esta mañana con encarcelar a Edmundo González, que está hoy en Washington, sigue en Washington, va mañana para Panamá y pasado mañana debería aterrizar en Caracas. El gobierno de Venezuela dice: apenas aterrice, lo metemos a la cárcel. Edmundo González, que está en Washington, en donde ha recibido apoyo del gobierno saliente, el de Biden, pero también del entrante, el de Donald Trump. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Sobre el papel, Edmundo González Urrutia tiene 2 reuniones en principio claves para la jornada de hoy. Una junto a senadores republicanos, esta estará encabezada por el senador por Florida Rick Scott, republicano, y otra con senadores demócratas que estará encabezada por el senador por Illinois, Dick Durbin, ambos muy activos en lo que tiene que ver con la crisis venezolana. Su equipo sigue buscando una reunión con más funcionarios de la administración Trump, particularmente con Marco Rubio, quien en las últimas horas ha estado aquí en Washington porque él sigue siendo senador y tuvo que cumplir con el proceso de certificación de las elecciones del día de ayer, pero un encuentro con Rubio aún no está confirmado. En todo caso, Edmundo González se lleva a Venezuela el respaldo y el compromiso de la principal potencia del mundo. No está claro si eso será solo de corazón, como él dijo que lo acompañará el presidente Joe Biden, o si habrá algún tipo de respaldo adicional por parte de Estados Unidos frente a lo que es la pretensión de Edmundo González de regresar a territorio venezolano. El balance de la reunión es positivo, fueron 45 minutos. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, recibió a Edmundo González en el despacho oval de la Casa Blanca, junto a otros funcionarios de su administración, como Jonathan Feiner, quien es el asesor adjunto para seguridad nacional, así como también
Dan Erickson, quien es el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Al finalizar, tanto el mandatario estadounidense como la Casa Blanca publicaron una serie de mensajes sobre la reunión, destacando primero que se tiene que honrar la victoria de González Urrutia, que debe haber una transición pacífica en Venezuela, y Joe Biden añadiendo que en 4 días, que el viernes quien se tiene que posesionar es Edmundo González Urrutia, porque lo que merece el pueblo venezolano es que se respete su voluntad, pero además que estarán siguiendo muy de cerca lo que ocurre en ese país, en primera medida las protestas que convocó la oposición para el día 9 de enero. Al salir del encuentro, este fue el balance que dio Edmundo González Urrutia. Fue una conversación larga en la que abordamos diversos aspectos de la relación bilateral y nosotros, por supuesto, que agradecimos el apoyo que nos ha brindado el gobierno de los Estados Unidos en esta lucha por la recuperación democrática de Venezuela. Ese es un compromiso que nos llevamos y que vamos a estar siguiendo hasta el último día. Eran las palabras que daba Edmundo González Urrutia luego de esta reunión. Hay que decir que siempre con un tono muy diplomático, no dio mayores detalles de lo que se habló realmente. No hay mucha claridad de si el respaldo de los Estados Unidos irá más que estas manifestaciones de tipo simbólico y político. Pero en todo caso, Edmundo González se sigue reafirmando en que estará en Venezuela, pase lo que pase, eso pese a las amenazas del régimen que promete encarcelarlo. Destacó el respaldo de aliados claves en la región y en el mundo, y allí aprovechamos para preguntarle sobre qué pensaba de la determinación del gobierno del presidente Gustavo Petro, que tendrá representación diplomática en la posesión que Maduro pretende adelantar el día viernes. Escuchemos. Presidente, quiero preguntarle sobre el papel de Colombia, porque el presidente Gustavo Petro ha dicho que el embajador de Colombia en Venezuela asistirá a la posesión que pretende hacer Nicolás Maduro. ¿Cree que le ha faltado al presidente Gustavo Petro en la lucha por la defensa de la democracia en Venezuela? No, mira, los diplomáticos en Venezuela han estado conscientes de su papel que tienen allá, y ellos están respetando las reglas que suelen tener en estos casos de la democracia. Nosotros venimos de un largo trayecto con países en el sur, tuvimos primero en Europa, y el acompañamiento, el respaldo, el apoyo que hemos recibido de todos esos países. Siempre con un tono diplomático, el ex embajador Edmundo González Urrutia, ahora presidente electo de Venezuela, quien no criticaba la determinación del presidente Gustavo Petro, sino que dice más bien que es una labor regular de los embajadores que se encuentran en Venezuela. Luego sostuvo una reunión, una agenda con el secretario general de la OEA junto a la comunidad venezolana, y posteriormente un encuentro junto al asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz. Es la primera reunión que tiene con un funcionario de la entrante administración, porque recordemos que Waltz no requiere confirmación del Congreso, entonces solo resta esperar al 20 de enero para que se posesione como asesor de seguridad nacional. Néstor. Gracias, Juan Camilo. Sale claramente fortalecido Edmundo González de esa etapa, de esa parada de su viaje por Washington. Ahora, ese fortalecimiento no le servirá seguramente si Maduro decide, como parece haber decidido, quedarse en el poder. Esta mañana el gobierno de Venezuela está en plan de amenaza. Dice que van a recibir a Edmundo González con cárcel, no solo él. 8 expresidentes de América Latina, entre ellos Andrés Pastrana de Colombia, que anuncian que lo van a acompañar en su regreso a Venezuela. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, Néstor. Conforme se acerca el 10 de enero, que es en 3 días, crecen pues las amenazas y las advertencias desde aquí, desde Caracas, contra la oposición y contra toda aquel persona o gobierno que apoya a Edmundo González Urrutia y que incluso tenga la intención de venir a Venezuela para respaldar esa juramentación. Y la respuesta desde el gobierno de Maduro viene por 2 vías. Primero, una diplomática con rompimiento de relaciones con Paraguay, por ejemplo, luego de que apoyara a Edmundo González, quien sostuvo una conversación con el presidente de ese país. Esto adicional a nota de Cancillería por el encuentro en la Casa Blanca entre Joe Biden y González Urrutia. Allí el reclamo, y lo leo textual, señala de grotesco que un gobierno de salida como el de Biden insiste en respaldar un proyecto violento que fue derrotado por los votos. Eso dice el gobierno de Maduro, y que representa una flagrante violación al derecho internacional. Y la otra respuesta, la segunda, tiene que ver con amenazas directas, como tú decías, sobre González Urrutia y ahora cualquier otro que lo acompañe. Nos referimos específicamente a los 8 expresidentes del Grupo IDEA que anunciaron que lo respaldarán en su llegada a Venezuela. Dice el gobierno que tiene una cárcel para todos. En específico, esto va contra Andrés Pastrana, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares, contra Felipe Calderón, Vicente Fox, Mario Abdo, Jorge Quiroga y Yamil Maguat. Y la amenaza directa la lanzó Diosdado Cabello. Edmundo González Urrutia, si pone un pie en Venezuela, será detenido y juzgado
por la justicia venezolana. Y los que vengan con él lo acompañarán. Él dice que viene con unos expresidentes. Vengan, señores expresidentes, que los estamos esperando. Santos, vente. Pastrana, vente. Fox, vente. Quiroga, será bienvenido. En paralelo, Néstor, está el alto mando militar, a la cabeza Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, quien no duda en que Nicolás Maduro es a quienes ellos reconocerán a partir del 10 de enero, rechazando el llamado de Edmundo González de hace unos días, donde pedía a los militares reconocerlo a él como el ganador del 28 de julio. El próximo 10 de enero ratificaremos el irreductible compromiso con la democracia venezolana y reconoceremos al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Entre tanto, anoche tarde, Nicolás Maduro tuvo una reunión allí en el Palacio de Miraflores con este alto mando militar, con varios de sus ministros y gobernadores, insistiendo que será él quien al mediodía de este viernes 10 de enero estará allí en el Parlamento Nacional, en el centro de Caracas, juramentándose para el periodo 2025-2031 y no otra persona. Y eso es lo que va a ocurrir en Venezuela, la juramentación del 10 de enero próximo 2025, en paz, en unión nacional, junto al pueblo. No habrá fascismo, no habrá imperialismo que lo pueda detener. Venezuela tiene su destino escrito. Adicionalmente, acá en Caracas, Néstor, la líder opositora María Corina Machado agradeció el apoyo de la administración Biden en lo que para ella es el reconocimiento de lo ocurrido el 28 de julio y que son horas decisivas, insiste ella, para los venezolanos. Hoy, por cierto, al mediodía está convocada una rueda de prensa de ella, de María Corina, para dar detalles de ese llamado a las calles del 9 de enero. Esto porque también el chavismo anunció manifestaciones para ese 9 de enero y además saber cómo desde Panamá Edmundo González pues planea entrar a Venezuela para este próximo viernes. Néstor. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 32 minutos. Uno de los principales desafíos del gobierno del presidente Gustavo Petro para este año que comienza será afrontar la agudización de la crisis en Venezuela. Inicialmente, el presidente Petro tendrá que confirmar públicamente si asistirá o no al acto de posesión convocado por el régimen de Nicolás Maduro para el próximo viernes 10 de enero. Aunque el vicecanciller Jorge Rojas confirmó que al acto asistirá el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, desatando ya una lluvia de críticas, la eventual presencia de Petro en Caracas ocasionaría un terremoto político y diplomático a su gobierno. En el terreno político porque, de acuerdo con las encuestas, la gran mayoría de los colombianos tienen una imagen negativa de Nicolás Maduro y de su régimen, quienes por supuesto no verían con buenos ojos que el presidente de Colombia termine legitimando con su presencia al ilegítimo régimen que hoy gobierna en Venezuela. En materia diplomática, la eventual presencia del presidente Petro en la posesión del 10 de enero en Caracas terminaría matriculándolo y a Colombia también en el grupo de países que avalan la dictadura venezolana, al lado de Rusia, China, Cuba, Nicaragua, México, Brasil, Bielorrusia, entre otros, lo cual seguramente tendría consecuencias en las relaciones de nuestro país con los países de la Unión Europea y sobre todo con Estados Unidos, con Donald Trump como presidente desde el próximo 20 de enero. Las consecuencias para Colombia, en cualquier caso, ya sea que se posesione Nicolás Maduro de manera legítima, como pareciera que sucederá, o en caso de una eventual, aunque muy poco probable, llegada de Edmundo González Urrutia al poder, vendrá un nuevo periodo de conflictividad social en Venezuela que sin duda ocasionará un nuevo éxodo masivo de venezolanos, uno de cuyos primeros destinos será nuestro país. Para esa crisis migratoria también debe prepararse el gobierno nacional. Adicionalmente, crecen las voces que le piden al presidente Gustavo Petro que por el bien de su política de paz total le quite al régimen de Nicolás Maduro y a Venezuela el rol protagónico que tienen frente a las negociaciones de paz con el ELN y la Segunda Marquetalia para evitar presiones indebidas del Ejecutivo venezolano. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. El cálculo de la UPC, Unidad de Pago por Capitación, que dicen gremios y exministros, condena al sistema de salud a iniciar 2025 con un grave déficit económico, es el mismo cálculo que esta mañana defiende el gobierno con la tesis de que ese aumento de 5.36%
es suficiente y está sustentado. El que lidera la defensa desde el gobierno para el incremento de la UPC es el mismo presidente Gustavo Petro, con la misma teoría de su exministra Carolina Corcho de que Colombia ya destina mucha plata al sistema de salud, incluso destina más plata que otros países como Reino Unido, y por eso el polémico 5.36% de aumento para 2025, dice el presidente, está soportado en un informe de 707 páginas que hizo la ADRES, que es el gran banco de la salud, y culpa al presidente Gustavo Petro a sectores políticos de la tensión y la crisis que se está viviendo en el sistema de salud. Es más, este fin de semana el presidente Gustavo Petro atacó directamente otra vez a las EPS, a las que acusa de estafar al erario a través de cobros injustificados como una supuesta presentación de servicios a personas declaradas muertas años atrás y de ocultar indicadores que se necesitan para hacer el cálculo de cuánto debe girar el gobierno a las EPS por cada uno de los afiliados. El problema es que son las mismas EPS las que desde hace por lo menos 2 años han alegado una desfinanciación de la operación, porque la UPC ya no alcanza para cubrir los servicios cada vez más caros y equipos tecnológicos que también van en aumento y que cada vez se desarrollan más rápido. Es decir, tecnológicamente hay que renovarlos más rápido. Esas EPS son también las intervenidas por el mismo gobierno. Ahí tampoco alcanza la plata. Y se mete en esta pelea el exministro Alejandro Gaviria, exministro de Educación en el gobierno Petro y de Salud en gobiernos anteriores, recordándole al presidente que el informe que se cita como el sustento para haber escogido el 5.36% de incremento es un informe del estado financiero de cada una de las EPS en Colombia, que claro, es base para poder determinar el incremento, pero no debería ser el único indicador que se tiene en cuenta. Si ese 5.36% es o no una cifra sacada del sombrero, parece pasar a un segundo plano de la discusión. Lo que es un hecho es que la plata no alcanza, y en eso parecen coincidir todos en el sistema de salud, menos el gobierno. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos. Arranca el 2025 con grandes negocios y empieza con enorme sacudón en el sector financiero. Tras la integración oficial de los bancos Davivienda y Scotiabank, 2 competidores que se fusionan y que juntan fuerzas para hacerle mayor contrapeso a Bancolombia, que sigue siendo el banco líder en el país con 24 millones de clientes y el mayor número de activos, pero que ahora enfrenta la durísima competencia del robustecido y repotenciado Davivienda, cuya junta directiva dio luz verde este fin de semana a su integración con el banco canadiense Scotiabank, que todavía en Colombia lleva el apellido de Colpatria y que será una gran alianza en una operación que asciende a los $6.000 millones de valor de mercado y que catapulta a Davivienda como el segundo banco más grande de Colombia y el número 20 en toda América Latina. Tras asumir Davivienda las operaciones del banco canadiense en Colombia, pero también en Panamá y Costa Rica, 2 países a los que entra con su marca propia de Davivienda, y a cambio de todo ello el Scotiabank queda con el 20% de participación en todos los negocios de Davivienda, que tras esta alianza queda como dueño de 4 de cada 10 tarjetas de crédito que circulan hoy por hoy en Colombia y aumenta sus activos en un 40% hasta los $60.000 millones, que desglosados se traducen en un crecimiento del 30% de los activos en Colombia, 90% en Costa Rica y 180% en Panamá. Toda una gran movida y un gran reacomodo que sella por lo demás la salida del grupo Colpatria, que a su vez había sido comprado en el 2012 por el Scotiabank y que obliga a sus dueños, es decir, la familia Pacheco, a tener que vender su participación restante del 43% en Scotiabank Colpatria. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:39 minutos de la mañana. El arranque de año es como terminó para Colombia en términos de inseguridad o de seguridad muy malos. El primer atentado fue en el departamento del Chocó, en la vía entre Pereira y Quibdó, a muy pocos kilómetros del municipio de Tadó y atribuible a la guerrilla del ELN. Hicieron detener un furgón que llevaba alimentos, ordenaron al conductor bajarse para prenderle fuego al vehículo. En ese mismo punto de la carretera también
también ordenaron la detención de 2 vehículos para grafitearlos o marcarlos con sus siglas. El atentado fue perpetrado 3 días después de que finalizara la tregua unilateral de fin de año que esa guerrilla ofreció y que incumplió con el secuestro doble de un contratista y un policía en ese mismo departamento que paradójicamente hace 2 meses había sufrido un intenso paro armado que dejó confinadas a más de 45,000 personas. El arranque de año no es bueno ni para los chocoanos ni para los putumayenses, que ya registran la primera masacre del 2025. Deja como víctimas a Elber Cerón, que era alcalde o fue alcalde de ese municipio en Mocoa, y a Andrés Fajardo Díaz, un cantante de música popular, que son las 2 víctimas asesinadas en los últimos días en ese punto del país. Y también es malo para Arauca, donde se han reportado 3 secuestros en los primeros 4 días de este 2025, un asunto no menor que tiene a los alcaldes del país haciendo simulacros. Es el caso del alcalde de Pitalito, que reunió al ejército y a la policía para hacerles un simulacro antisecuestro con drones, con plan candado y un vehículo donde supuestamente iba una persona secuestrada, para medir los tiempos de respuesta y la calidad en la atención a las personas que están siendo víctimas de todos los grupos que están haciendo la paz total. Ese es el balance del proyecto más ambicioso, del que pocos hablan en el gobierno, pero que deja una estela de inseguridad medible en 76 masacres y más de 270 personas asesinadas en el año que acaba de terminar. Es la inseguridad el mayor desafío para el gobierno del presidente Petro y también el tema central de discusión en este año, que es preelectoral. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. 41 minutos, la llegada de James Rodríguez a Junior. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está Juan Camilo esta mañana? Néstor, esta mañana, la verdad, si usted mira la página del Rayo Vallecano, aún no es oficial la rescisión de contrato. Todos los medios en España dicen que ya es un hecho que James Rodríguez no continuaría, y ya pues pensando de este modo, pues apuntaría todo a que James está negociando con el Junior de Barranquilla, sobre todo por lo que confesó fue a echar con el Heraldo, el diario barranquillero. Por eso, y sabemos condiciones, sabemos si hay posibilidades. Se habla de un ofrecimiento del Junior de $2 millones al año. Uno lo pagaría el club, otro lo pagaría Cristian Dáez. Pero versiones de prensa apuntan a que el jugador había hecho una contraoferta no por 2 sino por 3 millones. Estarían ajustando temas salariales todavía. Cristian Dáez es padrino del hijo menor de James. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, de Samuel. Que es el hijo que James tuvo, ¿cuándo? El año pasado, el año antepasado. Más, Tiene por ahí 4 años. 4 añitos tiene el niño. ¿Y eso facilita las cosas? Podría facilitarlas porque tienen un vínculo muy cercano. Porque hay nexos y porque hay familia de por medio y tal. Pero desde Argentina dicen que James es posible para Boca también, lo están mencionando. Boca no le ha hecho oferta formal, pero sabemos que en Argentina hay posibilidades. La Major League Soccer quiere también a James. Claro. Y hay equipos en Italia que quieren también a James. Todavía tiene mercado en Europa. ¿Sí? Sí, señor. Y en la MLS, como usted lo dice, les gustaría tenerlo allá, además porque jugaría el Mundial de 2026 en ese país. Lo mejor para James, para la Selección Colombia, ¿sería qué equipo, Juan Camilo? En donde juegue, donde tenga minutos. Claro, no importa, respuesta, no importa en qué país, pero que sume minutos, claro. Sí, ahora, ¿y cómo hace usted para saber que en este equipo juega y en otro no juega? Que lo pide el técnico. Que lo pida el técnico. No. Que no vaya a ser como en Rayo, que lo llevó presa, que es el presidente, y no Íñigo Pérez, y no le gustó. ¿Y no lo pusieron? ¿No será que depende de James también? Y que aprenda un poquito a ser profesional y que se porte bien y que... También. Néstor, es que son 6 equipos consecutivos en los que se ha ido rescindiendo contrato. James Rodríguez. ¿6 desde cuándo?
desde el Real Madrid segunda etapa, pasó por el Everton, se fue, pasó por el Al Rayyan, se fue, Olympiacos se fue, Sao Paulo se fue y ahora se va del Rayo Vallecano. Néstor, pero es que además en Junior, Néstor... Vanessa, perdóneme un segundo que Juan Camilo está siendo muy generoso. Muy generoso. Se fue de todos esos equipos. No, lo fueron de todos esos equipos. Bueno, no, en muchos rescindió él porque se aburrió. Como en el Bayern, que dijo que no le gustaba el frío. A ver, Néstor, yo lo que creo, Néstor, es que en Barranquilla él tendría oportunidad de jugar. Digamos que esos minutos estarían garantizados, no solo por la cercanía que tiene con Cristian Dáez, sino también con muchos jugadores. Por ejemplo, compartiría con Carlos Vaca, quien ya fue compañero suyo en la Selección Colombia hace muchos años. Y esa cercanía que tiene con Barranquilla lo ayudaría, porque lo que necesita James es eso, un buen técnico que lo apoye y que le dé minutos en la El problema ahí es que él quiera. Con toda seguridad Junior va a querer que juegue. Claro que sí, cómo no. Es que qué equipo no... Bueno. Y que Farías quiera. Ese es el problema. Farías es el técnico venezolano de Junior. Venezolano técnico de Junior todavía. Pero que sobre todo James quiera. Es decir, que James quiera jugar, que si quiere seguramente va a dar lo mejor. Muy bien, primer capítulo James Rodríguez. Segundo capítulo Juan Camilo. Falcao en Millonarios. ¿Se queda o no se queda? Ayer la última información es que siguen intentando acordar todo lo salarial para que Falcao pues pueda pagar el impuesto al patrimonio, porque recuerde que después de 6 meses ya tiene que pagar impuestos. Entonces tendría que aumentar el salario. Millonarios le pasó una oferta, a Falcao pues no le sirve esa oferta, le pasó una contraoferta y siguen ajustando. Usted sabe, Felipe, lo irónico que es esto. Falcao, que es multimillonario, que es plata bien ganada, que se ha merecido jugando en el fútbol internacional, no tiene con qué pagar los impuestos si se quiere quedar este semestre en Millonarios. ¿Usted puede creer eso? No, sí tiene, claro que tiene con qué pagar los impuestos. Lo que pasa es que los multimillonarios, entre ellos Falcao, lo que hacen es que no están más de 6 meses en ningún sitio para que su residencia fiscal no se conozca, es decir, para no tributar. Pero eso lo hacen todos, Néstor. Eso lo hacen todos. Okay. Pues por supuesto, es decir, son 183 días al año para que usted sea residente fiscal, donde usted quiera. Llámese España, Estados Unidos, Canadá, Colombia, etcétera. Y yo creo que él debe tributar en algún otro sitio. Mónaco, creo que él tenía su Mónaco, yo creo que él no sé dónde. No sé dónde, pero la verdad es que los impuestos en Colombia pues no son bajitos, ¿no? Tampoco son bajitos. Sí, Felipe, pero bueno. Yo lo que creo es que no va a jugar. Yo no sé de fútbol, pero yo creo que no vuelve. Yo creo que no vuelve. La realidad es que él está en Estados Unidos y hoy es agente libre. Él hoy no tiene contrato con Millonarios. ¿Su foto con Falcao, Ricardo, fue cuándo? Eso fue el 23 de diciembre. ¿Le contó? Toda la crítica que usted ha hecho. Las apuestas del padre. ¿En ese momento Falcao ya tenía claro el futuro? No, todavía no. Estaba con su familia en vacaciones y ¿te dijo que venía o no? Que estaba evaluándolo con su agente. Muy prudente, entre otras cosas. Sí, bueno, tiene que ser prudente. Claro. Pero Falcao sí no tiene otra oferta. Que yo haya oído, no hay más. ¿Falcao es solo Millonarios o Millonarios? Pues por ahora está negociando únicamente con Millonarios, le da prioridad, pero yo pensaría que si él es agente libre y dice no voy a seguir, le salen ofertas en la MLS. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos años tiene Falcao? 38 años. Vale. El señor director pone cara de escéptico. Le vi cara de escéptico. No, es que padre, usted sabe lo que yo pienso de Falcao. Gran jugador. Gran ser humano. Crack. Gran ser humano. Pero ya pasó, es decir, pagarle el dineral que están pensando pagarle nuevamente a Falcao. Falcao quejándose de que no puede pagar los impuestos, de que le tienen que pagar los impuestos, para que venga a hacer ¿cuántos goles hizo Falcao? Falcao hizo 4 goles en 16 partidos. ¿4 o 5? No, 5. 5, yo le tengo 4. No, ¿sí? Bueno, 5 con el del clásico que fue el debate, si la metió Ginazo, la metió él. Sí, la metió Falcao, 5. Por Dios. Fueron 5. 5. Aquí siempre hemos sido falcaístas. El que le regalaron el de Ginás, uno de penalti. Bien. O sea, pagar. No, pero el gol sí fue de él. No se lo regalaron. No. De Falca. Bueno, 6 de la mañana, 48 minutos. Ya viene don Juan Camilo Vargas con la información deportiva. Ya viene el Padre Linero. Tema de hoy, Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Muchos regresan al trabajo otra vez. Entonces, ánimo, fuerza. Y creo que una actitud, Néstor, para este año 2025 es la de discernir.
o sea, pensar bien, ser capaz de entender las cosas, porque es que estamos llenos de una cantidad de mentiras históricas, de mentiras políticas, de mentiras. O sea, uno por donde ve oye cosas, hay que discernir para poder elegir bien. ¿Y ese es el tema de hoy? Ese es el tema de hoy, aprender a discernir. Me dice un oyente, Juan Camilo, ¿qué dice? A ver. Que James solamente tendrá minutos en el teléfono celular. No, hombre. Muy no, cruel. Hombre. Sí, Muy cruel. Sí. Yo creo que en Junior jugaría. De hecho, en cualquier equipo de esta parte del planeta jugaría James Rodríguez. Bueno, en Sao Paulo no jugó. Bueno, en Sao Paulo lo que pasa es que llegó un técnico nuevo, como sube el día, y no le gustó su forma de entrenar sobre todo. Ya viene la información deportiva, ya viene el Padre Ninero. Ampliamos la noticia. Esta madrugada, el terremoto en la China. Esta mañana ya más de 100 muertos en la zona de el Tíbet chino. En el lugar del terremoto de esta madrugada hay 12 grados bajo cero. Es la región china cercana al Himalaya, en donde por otro lado hay más de 100 personas muertas, más de 150 heridos. Enrique Rodríguez. Y es una situación ciertamente complicada porque, como dices, las temperaturas son bajísimas. Ya se ha hecho de noche por la diferencia horaria en esa zona del mundo. Y las labores de rescate se centran sobre todo en esas aproximadamente 1.000 viviendas, 1.000 edificios que han colapsado como consecuencia de este movimiento sísmico, que ha tenido una intensidad de 6,7, 6,8 según distintas fuentes, y que se produjo alrededor de las 9:05 de la mañana hora local. Bien es cierto que es una zona poco poblada, muy poco poblada, con apenas 4 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual nos da una idea de que es una zona, como digo, de montaña y una zona que está a 5.000 metros de altura. Pero en todo caso, los esfuerzos se están llevando a cabo para tratar de rescatar a aquellas personas que se encuentran bajo los escombros. Por el momento, y esa cifra se mantiene inalterable, son 95 las personas muertas, pero todo parece indicar que serían más las que se encontrarían bajo los escombros. Hay 130 heridas de diversa consideración y el movimiento sísmico, como digo, ha tenido lugar alrededor de las 9 de la mañana hora local. La cadena estatal china CCTV ha indicado que los equipos de rescate, aproximadamente unas 1.500 personas, ya se encuentran sobre el terreno. El propio presidente chino Xi Jinping ha dado orden directa de que se centren todos los esfuerzos en la zona para tratar de llevar adelante los trabajos de rescate, pero también todos los que tienen que ver con los servicios sanitarios. Bien es sabido que en los terremotos uno de los principales problemas, además de los evidentes, el colapso de edificios, es también el déficit de servicios, como por ejemplo el agua corriente, que puede provocar epidemias. Así que se está trabajando también en ese sentido. El epicentro del terremoto se situó a unos 85 kilómetros del monte Everest, que está ubicado justo en la frontera entre China y Nepal. Ese monte ha sido cerrado al público hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de los visitantes y el personal. Esa zona, Tíbet y el oeste de China, son zonas frecuentes de escenarios de terremotos por la cercanía del punto de fricción de la placa tectónica asiática con la placa india. Pero debido a la baja densidad de población en la zona, en muchas ocasiones los seísmos se producen en áreas escasamente habitadas. Este es el caso, es una zona bajamente poblada, pero poblada. Así que por el momento son ya, como digo, casi 100 los muertos. Recordemos que en diciembre del 2023 un temblor de magnitud 6,2 dejó más de 150 fallecidos en la cercana región de Qinghai y en la provincia de Gansu, una zona también de alta montaña donde se produjo el colapso de una cantidad grande de edificios. Como digo, ahora mismo los esfuerzos se centran en el desescombro, pero la noche y las temperaturas cercanas a los 20 bajo cero dificultan y mucho las labores de rescate, Néstor. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente. Es Blue, más que radio. Y esta mañana, atención, el Papa Francisco acaba de nombrar en cientos de años de historia por primera vez a una mujer en una especie de ministerio. Sí, claro, una prefecta. Se llama secretaria del dicasterio. Sí, una prefecta para los temas religiosos. Uno dice, en tanto tiempo debía haber... ¿Dicasterio qué quiere decir? Sí, claro, es como el estamento encargado de dirigir los temas de la vida religiosa. Es como un ministerio, podría ser. Bueno, pues está llegando una mujer, lo confirma, lo anuncia oficialmente el Vaticano. Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, si bien el Vaticano no tiene oficialmente ministerios, este es un cargo similar a eso, y en 2000 años de historia nunca una mujer había estado en ese rango de mando. El cargo que va a tener es prefecta del Dicasterio para la Vida Consagrada y de las Sociedades de la Vida, que es ese ministerio del Vaticano responsable de las órdenes y congregaciones religiosas. Ella se llama Simona Bambrilla, tiene 59 años, es de nacionalidad italiana y hasta poco antes era superiora general de las misioneras de Consolata. Ella ya era número 2 de este dicasterio, pero nunca había estado en el primer sitio. La verdad es que el Papa Francisco, en los 10 años que ha tenido de pontificado, ya ha nombrado a 2 mujeres en 2 altos cargos, pero todavía sigue siendo muy baja la participación de mujeres tremendamente preparadas en funciones en la Santa Sede, pero ha pasado del 19,2% al 23,4%. De hecho, en el último sínodo que se celebró a finales de 2024 se puso de manifiesto esa falta de visibilidad de las mujeres en la Iglesia y en su gobierno, pese a que son claves las mujeres a nivel parroquial, o sea, a nivel base de la Iglesia. Por lo tanto, este es un hecho histórico, que la Iglesia por primera vez allí en el Vaticano va a tener una mujer a cargo del Dicasterio para la Vida Consagrada y de las Sociedades de la Vida Apostólica, Néstor. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 56 minutos. Luego del festivo de los Reyes Magos, muchos están volviendo a sus trabajos habituales después de las fiestas de fin de año. Y creo que esta es una gran oportunidad para entender la importancia de discernir. Creo que discernir es una habilidad que nos permite vivir este nuevo año con propósito. Discernir es mucho más que decidir entre alternativas. Es conectar con lo esencial, con aquello que nos define y nos impulsa hacia el bienestar y la realización. Tengo claro que la vida no es simplemente acumular decisiones, sino que se trata de tomar aquellas que nos permiten construir una existencia significativa. Discernir implica escuchar con atención las voces internas y externas que nos guían. En este proceso, el conocimiento, la experiencia y el aprendizaje experiencial se convierten en grandes aliados. Cada elección trae consigo una oportunidad para expresar quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Pero para lograrlo, tenemos que aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que parece atractivo y lo que verdaderamente nos transforma. La capacidad de elegir bien está profundamente ligada a nuestra disposición a reflexionar. Vivimos en un mundo que nos empuja a responder rápido, pero el discernimiento nos exige detenernos, escuchar nuestra intuición y considerar nuestras emociones. He visto cómo muchas veces el ruido externo nos hace tomar decisiones que no nos representan. Por eso es vital buscar claridad en el silencio y en el diálogo con nosotros mismos y con los demás. Creo que discernir es un ejercicio de valentía, porque es un acto de fe en uno mismo, en la vida y en el futuro. No todas las elecciones serán populares, ni todas serán entendidas, pero cada una debe responder a la verdad de quiénes somos. Como lo he compartido en mis charlas, el bienestar mental y emocional de un equipo o de un individuo depende de esta capacidad para alinearse con lo que le da sentido y propósito. La tarea de hoy, entonces, es aprender a discernir para realizar nuestro sueño en el 2025. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 58 minutos, momento para la información deportiva en Mañanas Blue. Ficha al mejor jugador de la Copa América y coloca Vallecas en el mapa, en todo el mundo. Y llega un entrenador y dice, no me encaja porque yo no lo he pedido. No soy el mejor jugador de la Copa América, tiene sitio en el Rayo. No sé qué pedirle a James que corra como corren los otros 11 o 10 o 22 en la plantilla. No sé si tiene que correr como él. El tema de conversación en el mundo, especialmente en España y por obvias razones en Colombia, es la rescisión de contrato de James Rodríguez con el Rayo Vallecano, que, aunque todavía no se hace oficial, parece ser un hecho a falta de 6 meses de la terminación de contrato. James renunciaría a la parte proporcional del dinero que le quedaba por percibir hasta junio, una cifra cercana a 1.2 millones de euros. Esta
Esta es la sexta rescisión de contrato consecutiva del capitán de la selección Colombia. Salió de la misma forma de Real Madrid en 2020, del Everton en 2021, de Al Rayyan de Qatar en 2022, de Olympiacos de Grecia en 2023 y del Sao Paulo de Brasil en 2024. Con Rayo disputó 7 juegos, solo 2 como titular y únicamente aportó una asistencia. Ahora la pregunta es, ¿a dónde irá James Rodríguez? Pues el equipo que parece tomar la delantera en procura del 10 es el Junior de Barranquilla. Ayer Fatchar, el dueño del equipo, le confesó al Heraldo que ya están negociando con ayuda de Cristian Daes, el CEO de Tecnoglass, aunque son conscientes de la dificultad, sobre todo por las aspiraciones salariales del 10 colombiano. Boca Juniors de Argentina también muestra interés, aunque no han ofertado. Encabezada la dirigencia por el presidente Juan Román Riquelme, le confirmó al diario Olé que son altas las chances de contratarlo. El otro futuro incierto es el de Juan Fernando Quintero, campeón de Copa Sudamericana con Racing el año pasado. El antioqueño llegó a Colombia el fin de semana y no quiso hablar sobre su próximo destino. No, todavía falta. ¿Sí? Bueno, papi. Estamos tranquilos, me disculpa. No, papi, sea que la mejor. Dijo que no hay nada, aunque todo apunta a que será nuevo jugador del América de Cali. El equipo escarlata puso $2.5 millones sobre la mesa, a pesar de que el equipo de Avellaneda pedía no menos de 3. Sin embargo, Juanfer cedería parte de su salario para facilitar la operación y jugar en su país para estar cerca de su mujer, quien padece una enfermedad y cuyo tratamiento se lleva a cabo en Colombia. Mientras Racing hace pretemporada en Paraguay, Juanfer podría llegar hoy a la capital vallecaucana y arreglar su vínculo por 3 años con la Mechita. Quienes no llegan a un acuerdo son Falcao y Millonarios. Aún están en conversaciones para llegar a una posible renovación. Los abogados del Tigre ya le pasaron a Millonarios la contraoferta salarial con la que podría pagar el impuesto al patrimonio, por lo que ya pasaría más de 6 meses en el país. El embajador ya inició pretemporada bajo la conducción del nuevo entrenador David González. También Independiente Santa Fe inició pretemporada. Los Leones presentaron a sus nuevas caras, donde destacan Manuel El Turro Olivera, Víctor Moreno, Omar Fernández y Cristian Mafla. Ahora hablamos de fútbol internacional. El Pulisic llega Leo para liquidarle a Abraham. Italia tiene nuevos campeón. El Milan remontó agónicamente en el derbi de la Madonina frente al Inter en la final de la Supercopa y alzó la primera del año. Iban perdiendo 2-0 y a partir del minuto 50 le dio vuelta con tantos de Teo Hernández, Christian Pulisic y Tammy Abraham al minuto 90 más 3. 7 de la mañana, 1 minuto. Los deportes en Mañanas Blue. $1 millón. $1 millón. $1 millón de noticias.